Esta historia está basada en una experiencia real. Cada año mi esposo y yo escogemos el tipo de viaje y lugares que deseamos visitar. Para el primer paseo, habíamos decidido emprender una emocionante travesía en moto hacia la Sierra de Lima. Es parte de una costumbre fija anual que nos permite escapar de la rutina de la ciudad y adentrarnos en la naturaleza agreste. En ese particular año, las condiciones climáticas no eran las mejores. La noche anterior, una tormenta con fuertes lluvias había azotado la zona. Pero estábamos decididos, y como de costumbre, partimos desde una cabaña en las orillas de un río en Pachacamac con la esperanza de encontrar cielos claros y disfrutar del sol. La aventura comenzó de manera inquietante. A medida que ascendíamos por los cerros, una espesa neblina nos rodeaba, y la visibilidad disminuía a cada curva que tomábamos. Después de 3 horas de viaje, alcanzamos una altitud de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Fue entonces cuando cruzamos al pie de una chulpa, un antiguo cementerio inca. La atmósfera se volvió más densa y misteriosa. Seguimos nuestro camino hacia unas enormes lagunas cristalinas, y para nuestra sorpresa, el sol radiante y el cielo azul nos recibieron. Parecía que todas las nubes negras y la espesa niebla habían quedado atrás, solo el silencio, las aves y la brisa nos rodeaban. Las orillas del lago estaban adornadas con enormes piedras negras con incrustaciones metálicas que aprovechamos para descansar, recargar energías y sentir la cálida luz solar. El lugar era mágico, pero la fatiga acumulada nos hizo caer en un sueño profundo. Cuando despertamos, nos dimos cuenta de que el tiempo había transcurrido más de lo planeado. La atmósfera había cambiado por completo. El sol se ocultaba en el horizonte, y la noche se cernía sobre nosotros. Nos encontrábamos en un espacio muy aislado, sin habitantes ni señales de vida en toda la zona y en la ruta de regreso. Apresuradamente, subimos a nuestras motos y comenzamos a descender a toda velocidad. El frío y el viento helado jugaban en nuestra contra, y el estrecho y empedrado camino se volvía cada vez más peligroso. Después de 1 hora de descenso frenético, notamos una sombra negra oscilante y medio traslúcida a nuestra izquierda. Flotaba sobre el precipicio y seguía nuestra misma dirección y altura. Una inquietante sensación de malevolencia emanaba de ella, pero permanecía a cierta distancia sin cambiar su rumbo. Luego de unos segundos, la sombra se adelantó a gran velocidad y la vimos tomar la siguiente curva a la derecha antes que nosotros llegáramos a ella. Pensamos que se había ido, pero para nuestra sorpresa, cuando llegamos al fondo de la curva, a unos 300 metros de distancia, vimos una figura aterradora parada sobre las piedras y al borde del camino. Era un ser de aproximadamente 1 metro de altura. Una criatura que parecía una mezcla entre un extraterrestre y un demonio. Estábamos petrificados, observando su figura detenida en medio de la casi oscuridad. Estaba vestido con un traje negro de cuerpo completo que parecía estar compuesto por miles de escamas tornasoladas que brillaban de manera tenue. Al instante siguiente el ser levantó su mano y nos señaló. En ese momento, perdimos la noción del tiempo y de lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Fue como un vacío mental con parálisis, algo así como despertar de una anestesia muy difícil de explicar o entender. Cuando recuperamos la conciencia vimos los relojes y habían transcurrido 2 horas y la noche era total. En medio de la oscuridad y con nuestras luces parpadeantes, decidimos huir de ese lugar lo más rápido posible. El viento era cada vez más fuerte, y a lo lejos, mientras nos alejábamos escuchamos sonidos incomprensibles e indescriptibles que nos helaron la sangre. Nunca sabremos con qué nos encontramos en esa misteriosa encrucijada en la Sierra de Lima, pero esa experiencia quedó marcada en nosotros como una historia de terror que jamás olvidaremos.